y que antes no era que los resultados no se daban, sino que Guaraní no estaba jugando competencias internacionales. Este plantel ha logrado jugar 2 Copas Libertadores seguidas, ya entrando a la fase de grupos directos, con el mismo plantel casi el año pasado, ya pasando, estando entre los 16 mejores, así que hemos demostrado que estamos capacitados y que estamos para darle pelea a cualquiera. Ahora en el mano a mano puede pasar cualquier cosa, estamos con la fe intacta, como te decía recién, y la ilusión de poder seguir avanzando. Y bueno, este plantel tiene que seguir demostrando para pelear con cualquiera al nivel del continente. La última fecha, tratar de conseguir un resultado positivo de visitante contra un equipo grande, con su gente, no es nada fácil y bueno, nosotros estuvimos a la altura durante toda la fase, perdimos un partido solo de 6 y bueno, ahora esperemos en el mano a mano que nos toca, pero tenemos la ilusión y la fe que podemos seguir adelante. Una clasificación histórica, 18 años que el club no conseguía este tipo de pasaje. Y bueno, ahora ya poco tiempo para festejarse. El domingo tenemos otro partido durísimo para defender la punta del torneo local, que no la queremos perder y bueno, nos queda un mes y medio de competencia que va a ser muy linda, pero se va a ser muy difícil.